Buenas noches. Buenas noches con todos ustedes. El agradecimiento en primer lugar a BioQuality Consulting, a mi colega Arthur Quintaya, quien me ha invitado a poder participar el día de hoy, así como en la semana siguiente, para poder compartir con ustedes todo lo referente a la vigilancia sanitaria en mercados de abasto. Es para mí, vuelvo a repetir, un gusto y un placer poder estar compartiendo estas sesiones con ustedes. Eh, Imagino que, bueno, de pronto los participantes sean de varios sectores, eh, tanto a nivel de profesionales que trabajan en lo que es la vigilancia sanitaria, en los diferentes establecimientos de elaboración y expendio de alimentos. También esperamos contar con la presencia de los administradores de los diferentes mercados a nivel del Perú, administradores, dirigentes, comerciantes, igualmente también el público en general, estudiantes, que tengan interés en este tema sumamente importante. Sobre todo teniendo en cuenta que los centros de abasto vienen a ser espacios que permiten que por lo tanto las familias en general asistan, si es cierto, adquirir los diferentes tipos de alimentos que se pueden encontrar en un mercado, constituye también un espacio familiar, un espacio vecinal, un espacio de contacto directo con los diferentes caseros, caseras, a quienes en muchos casos las personas conocen de muchos años y asisten, ¿no? A dicho centro de abastos. En general, hablamos de los diferentes distritos de la capital, así como sobre todo al interior de nuestro país. De hecho, el ámbito de los centros de abasto sufrieron bastante precisamente con el problema que tuvimos de pandemia, y fueron incluso catalogados como escenarios de alto contagio. Sin embargo, sí debo manifestar el empuje, la responsabilidad y la preocupación y el compromiso precisamente de los conductores de los mercados de abasto, ¿no? Quiero comentarles de pronto la experiencia que he tenido en todos estos años, trabajando también a nivel de los diferentes gobiernos locales, y recuerdo muy bien también haber visto de cerca el cumplimiento, por ejemplo, de la meta 6, que se hizo un trabajo conjunto, inicialmente con SENASA y luego fue con el mismo Ministerio de Salud, en conjunto con los gobiernos locales y sobre todo contando con el compromiso y participación de los conductores de los mercados, de todos los diferentes mercados del país, precisamente en poder establecer medidas de bioseguridad y de prevención ante el COVID, ¿no? Y que tenían que, por lo tanto, articular todas estas medidas higiénico-sanitarias y de bioseguridad con la finalidad de poder asegurar que los alimentos que se comercializasen, en este caso, deban cumplir, por lo tanto, con los requisitos de calidad y de inocuidad. Para ello, pues, se establecieron muchos parámetros que de pronto para los mismos conductores de los mercados podrían habérselos mencionado mucho antes de la pandemia. Sin embargo, como reflexión de pronto positiva, podríamos decir, es que se estableció mucho la importancia del lavado de manos, por ejemplo, del manejo de residuos sólidos, de la limpieza, de la desinfección, de la protección de los alimentos, muchos aspectos que siempre lo que involucra el tema sanitario se venía impartiendo, ¿no? Sin embargo, obviamente, bajo el contexto que vivimos nosotros del COVID, permitió precisamente como un mecanismo precisamente de supervivencia y de continuar trabajando. Ahí hablamos, por lo tanto, de un aspecto familiar, ¿no es cierto? Un espacio, vuelvo a repetir, si bien es cierto, se tomaban todas las medidas de bioseguridad, a medida que se fue logrando, afortunadamente, haber subsanado y pasado por esta época bastante crítica que también trajo, de hecho, muchas personas que fallecieron muy lamentablemente, personas afectadas, personas incluso que han tenido secuelas al COVID. Eh, Sin embargo, referirles que es importante, por lo tanto, que tengamos en consideración que ante dificultades, adversidades que se nos presenten,
Creo que sobre todo teniendo el compromiso y la preocupación, sobre todo el salvaguardar la salud de las personas, era el aspecto muy importante que en este caso se contempló, ¿no? Y bueno, vamos a ir conversando paulatinamente muchos aspectos relacionados precisamente a la comercialización y expendio de alimentos en los centros de abasto. Pero vamos a iniciar también comentándoles que a la par que hemos visto todo lo referente a estos aspectos relacionados a lo que es la bioseguridad y a los cumplimientos de requisitos sanitarios, también a la vez ha surgido algo muy importante como referencia normativa. Como sabemos, en nuestro país tenemos al Ministerio de Salud a través de DIGESA, quienes son los encargados de elaborar los reglamentos de cumplimiento obligatorio por parte de los organismos de vigilancia sanitaria. En este sentido, cabe recalcar nuevamente que cuando hablamos nosotros de este tema tan importante, pues involucra el compromiso de los diferentes actores, no solamente de una autoridad, podríamos decir en el caso de los gobiernos locales, sino hablamos, por supuesto, del Ministerio de Salud, de las mismas organizaciones, precisamente a nivel de los comerciantes, y que vamos a irlo desarrollando paulatinamente con el contexto de la norma, pero vuelvo a repetir que involucra a diferentes actores, igualmente al público consumidor, que cada vez toma más conciencia y más preocupación, precisamente en el sentido de poder asegurar la calidad, ¿no es cierto?, de los alimentos y que estos alimentos no vayan a causarle daño. Existe, por lo tanto, también un incremento, podríamos decir, de consumidores exigentes, ¿no? Entonces, a raíz precisamente de lo que conlleva las normativas sanitarias, nosotros teníamos una anterior norma que era del 2003, ¿no? Luego de 20 años, hablamos en ese sentido de que se publica el año pasado la resolución ministerial 631 del 2023 por parte del Ministerio de Salud, que es la NTS 205, MINSA, DIGESA 2023, que es la norma sanitaria para mercados de abasto de alimentos. En esta normativa dan un plazo de 8 meses en las cuales a partir de marzo de este año tiene que, por lo tanto, tenía que haberse iniciado, obviamente, la aplicación de esta normativa, que vuelvo a repetir, es de cumplimiento obligatorio para, en este caso, todos los mercados de abastos a nivel de todo el país, ¿no es cierto? Eh, y que en este caso establece esta normativa, a diferencia de la anterior, un mayor compromiso por parte de los administradores de los diferentes mercados de abasto de nuestro país. Involucra una mayor participación, un rol sumamente importante y que debe precisamente establecerse para fomentar precisamente el autocontrol sanitario, ¿no? Incluso vamos a ver paulatinamente también el desarrollo de esta normativa, estos aspectos que están actualmente estableciéndose para en este tema de lo que es la vigilancia sanitaria de mercados de abasto de alimentos. Igualmente, entonces, para los inspectores también de los diferentes gobiernos locales, también igual para los inspectores de los, en general, de las direzas, en general del ministerio o diferentes centros de salud, porque también igualmente sea a nivel profesionales o técnicos de salud, también participan en la vigilancia, sobre todo en muchos casos se hace un trabajo conjunto con las municipalidades cuando no cuenten con profesionales que lleven a cargo esta labor, o incluso al no tener una municipalidad dichos profesionales, es en este caso el Ministerio de Salud quien lleva a cabo estas labores, ¿no? Entonces, pero esto en este sentido, en esta nueva normativa, como les decía, establece un mayor compromiso y participación a nivel de los comerciantes de los centros de abasto. Por eso hablamos en este sentido de un trabajo coordinado y conjunto. Bueno, esta normativa, como les decía, está pues prácticamente reemplazando una norma que ya ha estado vigente
por 20 años. Luego de 20 años estamos nosotros ya teniendo una nueva herramienta normativa, ¿no es cierto? En general, todas las normativas sanitarias en los diferentes ámbitos de establecimientos de comercialización, elaboración, expendio de alimentos y bebidas, tiene por objetivo, obviamente, el poder proteger la salud de la población, ¿no es cierto? En ese sentido hablamos, como les decía hace un momento, de personas, ya llámese niños, adultos, jóvenes, eh, adultos mayores, en general, que asisten a los mercados. Asisten en muchos casos toda la familia, pueden asistir las mamás, también incluso las personas que laboran en casa, etcétera, los papás, etcétera, ¿no? Todo lo que involucra a las personas que asisten a comprar a los centros de abasto, entonces tienen que estar, por lo tanto, preocupados precisamente que el mercado donde van están asistiendo a poder adquirir estos alimentos reúne estas condiciones sanitarias adecuadas, ¿no es cierto? En ese sentido, vamos a ir precisamente viéndolo paulatinamente, los escenarios que representan, por lo tanto, para el consumidor, el que sea un mercado limpio, el que sea un mercado bien presentado, ordenado, cuyos conductores de puestos estén adecuadamente uniformados, los alimentos bien dispuestos y protegidos, en fin, vamos a irlo viendo porque obviamente el consumidor, les decía hace un momento, es un consumidor mucho más exigente, o el consumidor obviamente es visual, muy visual, va a querer, va a mirar, apreciar de pronto con la limpieza, el orden, ¿no es cierto? La presentación, el estado de los productos, ¿no es cierto? Para que pueda tener una garantía de que estos alimentos que va a adquirir, vuelvo a repetir, cumplan con estos requisitos de calidad y sobre todo sean inocuos, ¿no? Entonces tenemos que considerar que también en los mercados de abasto tenemos diferentes grupos de alimentos que se comercializan e igualmente también en un mercado se comercializan, hay rubros o giros que también no son de alimentos. En general, en el objetivo de la norma, establece que va a contemplar todo el mercado en general, tanto los que expenden alimentos como los que no expenden alimentos, porque obviamente cuando hablamos de atención al público involucra, por lo tanto, que se establezca precisamente igualmente una responsabilidad por los conductores de los diferentes puestos de expendio y venta, ¿no? Entonces, algo que la norma establece en el caso de los centros de abasto es tal cual se viene desarrollando como exigencia, tanto en restaurantes, por ejemplo, en panaderías, ¿no? Que es los servicios de alimentación y afines, es que están contemplándose el que los mercados deben implementar los principios generales de higiene, ¿no? Y los principios generales de higiene implican la implementación de dos programas prerequisitos, que son las buenas prácticas de manipulación de alimentos y el programa de higiene y saneamiento. Esto es lo que en este aspecto la norma actual contempla como una exigencia para los mercados, es decir, los mercados deben asegurar el poder implementar estos principios generales de higiene, obviamente teniendo en cuenta si es un mercado pequeño, mediano, grande, si es privado, si es municipal, etcétera, pero en todos los mercados en general debe, por lo tanto, implementarse estos principios generales de higiene. Comentarles, bueno, como ya había referido hace un momento, es de cumplimiento, por lo tanto, obligatorio, ¿no es cierto? A nivel nacional, tanto para los administradores, propietarios, comercializadores, distribuidores, manipuladores de alimentos, también igualmente a los gobiernos locales que tienen un rol importante en la vigilancia sanitaria, igualmente también involucra que el público consumidor deba conocer sobre la normativa, ¿no? Ok, hablamos precisamente de este marco normativo y bueno, sé que para algunos es un poco tedioso el poder referirnos precisamente a las normas existentes, lo voy a mencionar porque involucran, por lo tanto, marcos de referencia importantes eh, que ya contamos con ellos y algunos que se han ido eh, implementando, ¿no? Tenemos como marco normativo vigente a la fecha la ley 26842, que es la Ley General de Salud,
y sus modificatorias. Tenemos el decreto legislativo 1062, que es la ley de inocuidad de los alimentos y sus modificatorias. Luego tenemos el decreto supremo 007 del 98, que aprueba el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, y que también ha tenido varias modificatorias en algunos artículos, vigente también a la fecha, y que este decreto supremo, desde, imagínense, el 98 hasta la actualidad, pues involucra uno de los antecedentes normativos eh, contemplados precisamente para los diferentes rubros de establecimientos, tanto no solamente a nivel de expendio, elaboración, sino también a nivel de fabricación, cuando hablamos en este caso de empresas que producen los diferentes alimentos industrializados que se comercializan en nuestro país, ¿no? Entonces, esta por lo tanto es un reglamento antiguo, pero vigente, ¿no? A la fecha, ¿no? Luego tenemos también el decreto supremo 007 del 2004 de Produce, que aprueba la norma sanitaria de moluscos bivalvos vivos y sus modificatorias. Luego tenemos también el decreto supremo 034 de 2008, que es la ley de inocuidad de alimentos. Este decreto supremo es del Ministerio de Agricultura a través de lo que es SENASA. Luego tenemos también el decreto supremo 021 de 2021, emitido por Produce, que aprueba la hoja de ruta para la modernización de los mercados de abasto. Cabe recalcar también igualmente la participación importante de Produce en el compromiso que viene llevando a cabo con los dirigentes de mercados, que vienen capacitándolos precisamente con todo lo relacionado a aspectos de manejo de alimentos, precisamente en lo que corresponde también el rol en lo que involucra la modernización, proyectos que viene realizando actualmente Produce de implementación de mercados también a nivel del interior del país y que vienen desarrollándolo, ¿no? Luego tenemos la resolución directoral, que son en lo referente a las orientaciones sanitarias, en este caso también igualmente referentes a, perdón, se me pasó un ratito, perdóneme. Ok, eh, vamos entonces a, luego de haber visto en este caso a grandes rasgos estas referencias normativas relacionadas precisamente a los mercados de abastos, eh, vamos a también mencionar aspectos que están relacionados en la norma, ¿no? Con lo que corresponde a las denominaciones, por ejemplo, de los mercados de abastos. Normalmente tenemos que tener en consideración que en la actualidad tenemos diferentes escenarios, ¿no es cierto? En nuestro país, teniendo en cuenta también diferentes aspectos como la ubicación geográfica, de pronto también tenemos mercados también muy antiguos cuyas deficiencias en muchos casos se da precisamente por lo que es la infraestructura, ¿no? Por lo tanto, si hablamos en este caso de una denominación de lo que es un mercado de abasto, pues es un local cerrado, ¿no es cierto?, en la cual está constituido por un gran número o regular o poca cantidad, depende de la capacidad del mercado de puestos, ¿no es cierto? Diferentes puestos o giros, generalmente diferenciados por los tipos de alimentos que se van a comercializar, ¿no es cierto? Gran parte, por lo general, involucra la comercialización de alimentos, ¿no es cierto? Bebidas, sean en este caso a través de materias primas, insumos, en la cual vemos, por ejemplo, los diferentes giros, como por ejemplo cárnicos, pescados, mariscos, lácteos, embutidos, abarrotes, frutas, verduras, productos naturales, etcétera, ¿no? Y obviamente también el involucramiento de puestos que les decía son de giros de venta de no de alimentos, ¿no? Que hablamos en este caso de librerías, de pronto bazar, ropa, incluso implementos como celulares o herramientas o dispositivos, etcétera, que igualmente, o también incluso de algunos servicios, ¿no? Que también igualmente se ofrecen al interior de un mercado, ¿no? Entonces, si bien es cierto,
tenemos en este caso la denominación del mercado en sí, vamos a ver que también, y esto corresponde a una problemática que tenemos en nuestro país, muchos de ellos lamentablemente no cumplen con estos requisitos adecuados de infraestructura. Tenemos casos de mercados que de pronto no tienen un techo adecuado, en algunos tienen toldos parcialmente cubiertos, generalmente tenemos muchas deficiencias también en lo que es estructura de los mismos puestos, el tema también igualmente de lo que es los sistemas de abastecimiento de agua, de la evacuación de aguas residuales, el tema también igualmente de la estructura naturaleza de los pisos, paredes, los materiales sanitarios, es decir, podríamos hablar generalmente que tenemos esta problemática tanto al interior del país como en varios distritos de nuestra capital, donde vemos precisamente muchas carencias en algunos mercados, ¿no? Hay algunos que incluso vemos que incluso el volumen de venta es mínimo de pronto, otros que de repente sí pueden tener la posibilidad, la han tenido de poder tener mayor número de clientes, de pronto por ofrecer mayores variedades de productos, etcétera, incluso la ubicación misma de los mercados, diferentes aspectos que contemplan a que tengamos en la actualidad una problemática compleja en lo que se refiere precisamente la situación a nivel de lo que es infraestructura, instalaciones, equipamiento, mobiliario, condiciones mínimas adecuadas en los centros de abasto, ¿no? Sin embargo, se tiene que trabajar precisamente en que se puedan ir realizando todo un trabajo de mejoramiento en los diferentes centros de abasto para poder establecer o minimizar riesgos de contaminación que puedan afectar los alimentos que se comercializan en ellos, ¿no? Bueno, sobre el tema de los mercados, también tenemos un tema importante con respecto a que estos mercados deben estar, por lo tanto, ubicados en lugares autorizados por la municipalidad respectiva. También otra problemática que tenemos nosotros es que los mercados, muchos mercados, lamentablemente, no cuentan con una licencia municipal, ¿no? También tener en cuenta que gran parte de los mercados, la gran mayoría, estamos hablando que son mercados privados, ¿no? Hace unos años atrás teníamos mercados municipales, ¿no es cierto? Prácticamente ahora son muy poquitos, existiendo que en la actualidad todos mayormente son mercados privados. También igualmente, así como vemos una deficiencia en el ámbito de infraestructura, de instalaciones sanitarias, también vemos unas deficiencias en lo que conlleva las medidas de seguridad que se deben de implementar en un mercado. Es tal vez ese uno de los problemas limitantes que se tiene, ¿no? Como se sabe, es un requisito previo a la licencia municipal que cuente con un certificado de defensa civil, ¿no? Entonces, en muchos casos involucra que los mercados no están realmente cumpliendo con todas las medidas de seguridad que se exige para poder también igualmente contemplar el que sea un mercado seguro, que ante cualquier contingencia que se pudiese presentar esté adecuadamente preparado, equipado y que o involucra por lo tanto a la par precisamente el tema de instalaciones adecuadas eléctricas, el tema de señalizaciones, el tema de planes de evacuación ante emergencias, los planes de contingencia, ¿no? Los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, muchos aspectos en los cuales los mercados tienen que trabajar, ¿no? Tienen que definitivamente tenerlo implementado. Y esto es algo que también vemos como una gran deficiencia que adolecen, en este caso, los mercados en general, ¿no? Entonces, allí vemos entonces un aspecto también que no se cuenta, por lo tanto, con
un requisito legal que deben tener los mercados es que deben tener una licencia municipal, sobre todo teniendo en cuenta que cumplan con todos los requisitos de seguridad y salud adecuados, sanidad, adecuados para garantizar su adecuado funcionamiento, ¿no? Bueno, generalmente también cuando vemos lo referente a la ubicación de los mercados, obviamente tenemos otra problemática con respecto precisamente con los alrededores del mercado, ¿no? Y aquí vemos también la problemática que se tiene sobre la venta ambulatoria, ¿no? La venta ambulatoria de alimentos también representa también un problema importante precisamente también como factores de riesgo, precisamente en el tema de que las condiciones obviamente adversas que se tiene también denominado una competencia desleal en el caso de comercialización ambulatoria de alimentos y que también involucra un alto riesgo a la salud en muchos casos, dado que no tienen o no cumplen precisamente con las condiciones mínimas necesarias, no tienen obviamente pues un ambiente, un área definida como si se tiene en este caso en un mercado, ¿no? Estamos hablando en vía pública, donde los riesgos obviamente de contaminación son altos, ¿no? Y entonces no está contándose con las mínimas condiciones sanitarias adecuadas, ¿no? Tenemos que considerar que precisamente estas zonas circundantes o alrededores generan también fuentes de contaminación, ¿no? Tanto por el tema de acúmulo de pronto de basura, presencia de plagas, ¿no es cierto? De pronto, presencia de otros tipos de contaminantes, ¿no? Etcétera, que van a ser en este caso aspectos que van a incidir como un factor de contaminación externa que ingrese hacia el mismo mercado. Entonces estamos viendo entonces también aquí el problema que se traduce precisamente en lo que involucra las condiciones, en este caso de alrededores mismos del mercado, donde vemos este gran problema también de comercialización ambulatoria y los problemas de contaminación evidentes, ¿no? En este caso, por eso hablamos de la ubicación y hablamos de la exclusividad, en este caso de los mercados, que también debe ser obviamente determinado para el uso que se está requiriendo, ¿no? Ok. En cuanto a la estructura física que también nos menciona precisamente la norma, ¿no es cierto? Hablamos precisamente que los mercados entonces tengan que encontrarse, ¿no? Cuando hablamos de todas las estructuras en general, tanto de techos, paredes, ¿no es cierto? Pisos, tiene que ser, mantenerse en buen estado de conservación e higiene, ¿no? Es muy importante precisamente el que se implementen barreras físicas para impedir también el acceso de las plagas, ¿no? Generalmente lugares abiertos van a precisamente facilitar la contaminación ambiental, la presencia de microorganismos, así como también la presencia de plagas. Eso es importante tener en consideración. Por lo tanto, por eso hablamos de que la infraestructura de un mercado debe estar, por lo tanto, adecuadamente protegida y en este caso generalmente de un material noble, ¿no? Y que esté en buen estado de limpieza y conservación, ¿no es cierto? Ahora, en general, en todas las normativas sanitarias que están relacionadas a los establecimientos de comercialización y expendio de alimentos, también nos refieren aspectos similares como el tema de la naturaleza, por ejemplo, de los pisos, paredes, techos, que sean de superficie lisa, por lo general se establece que sean de un material sanitario de tal manera que facilite las labores de limpieza y desinfección. Si, por ejemplo, hablamos de unos techos demasiado adornados o que tengan de repente uniones, muchas uniones, o de repente igualmente en el tema de las paredes o los pisos, no va a permitir una adecuada limpieza. Igual que, por ejemplo, hablásemos de que los pisos estén agrietados, que es un problema también recurrente en los mercados, ¿no? El tema, por lo general, de que gran parte de los mercados tienen esta gran deficiencia, ¿no? Por lo general, pisos están en mal estado, ¿no? Agrietados, ¿no es cierto? Eh,
De igual manera, vemos esta situación en las paredes, ¿no es cierto? Ya he mencionado el tema de los techos, incluso, porque incluso tienen algunos que no tienen techos tal cual de un material noble, tienen por lo general toldos, pero estos toldos en muchos casos están sucios, ¿no? Están rotos, y entonces no hablamos que tengan unas medidas de hermeticidad que impidan precisamente el acceso de las plagas. De igual manera, tendríamos que referirnos también a los mecanismos de ventilación, en este caso las ventanas, que deben tener mallas para precisamente impedir el acceso de las plagas, ¿no es cierto? Que es sumamente importante. También igual lo referente tanto a nivel sanitario como a lo que corresponde medidas de defensa civil, es el tema de los pasadizos, ¿no? Por lo general, una gran deficiencia que vemos en los mercados es que utilizan los pasadizos como áreas comunes, o sea, en muchos casos colocan alimentos, colocan de repente jabas, colocan productos, entonces hacen uso de este espacio que debe estar libre, incluso tiene una determinada distancia que no debe ser menor a 2 metros, y en este caso está claro que no se debe utilizar para poder almacenar ni de forma temporal ningún tipo de alimento, ni productos, ni materiales, etcétera, ¿no? Debe estar y permitir una libre circulación de las personas, ¿no? Y por lo tanto también igualmente por medidas de seguridad estar ante cualquier emergencia o contingencia que se pudiese presentar, pues obviamente evacuar rápidamente si imaginemos que estuviéramos lamentablemente ante un problema de un sismo, etcétera, u otro tipo de desastre. Entonces, tener por lo tanto los pasadizos libres, también igualmente por el punto de vista sanitario, ¿no? Bueno, generalmente en los mercados, algo importante que se tiene que considerar y que en muchos casos vemos como una de las grandes limitaciones también en los mercados, es que no, si bien es cierto, algunos no tienen un área identificada y los que lo tienen no lo cumplen realmente, es decir, cuando nos referimos a un área de carga y descarga de alimentos, ¿no? Esas áreas de carga y descarga tienen que estar igualmente identificada, tiene que establecerse incluso horarios para la descarga de los alimentos que van a ingresar hacia el mercado, y tiene que haber un control, lo cual tampoco existe en los mercados. En muchos de los mercados no existe un control de lo que viene a ser los vehículos de transporte que están, en este caso, conteniendo los diferentes tipos de alimentos que van a ingresar a los mercados, y que en muchos casos vemos que no guardan la cadena de frío tan importante como por ejemplo para alimentos de alto riesgo, como por ejemplo los productos cárnicos, ¿no? Hablamos de las aves, la carne, por ejemplo, de res, de cerdo, eh, los pescados, los mariscos, los lácteos, los embutidos que requieren cadena de frío. Entonces los vehículos tienen que ser vehículos exclusivos para tal fin. En estos casos vemos lamentablemente que vienen en vehículos no adecuados, vehículos que de repente trasladan no solamente alimentos, sino trasladan otros tipos de productos, o peor aún, trasladan contaminantes, viene de pronto ahí llantas, vienen hasta productos químicos, están en mal estado, están antihigiénicos. Entonces, uno de los principales problemas que abordan lo que tienen los mercados es de lo que viene a ser desde lo que es la recepción de los mismos, teniendo en cuenta igualmente que no se da un control adecuado de la procedencia de los diferentes tipos de materia prima y alimentos en general que ingresan al mercado. Entonces vemos que el problema radica desde lo que es la procedencia de los diferentes grupos de alimentos y el transporte, que es otra problemática más que se incrementa, y que por lo tanto a mayores deficiencias que estamos detectando involucra que la carga microbiana en el alimento aumente, ¿no? Eso unido a que también igualmente, como les decía, las condiciones de carga y descarga no se den en un ambiente adecuado, higiénico, que de repente no se coloquen los productos como sobre el suelo, como en muchos casos, en muchos mercados se observa, ¿no? Eh,
no utilizan, por ejemplo, coches donde colocar los productos de tal manera que por ningún modo posible vayan a contactar con el piso, porque ya simplemente están contaminando, en este caso, a los productos. En muchos casos vemos que los tienen en bolsas, algunos los tienen en bolsas incluso que tienen mallas, por lo tanto hablamos que el alimento en sí va a contactar con el piso, ¿no? Y más aún si hablamos que aún sean los materiales de envase, embalaje que tienen estos alimentos, van a estar contaminados. Ingresan estos alimentos con esta carga igualmente incrementada de contaminación hacia el interior del mercado. Entonces vemos, por lo tanto, que todos los aspectos de control, cuando nosotros hablamos de cadena alimentaria, ¿no? Tenemos que tener mucho en consideración varios aspectos que no se están controlando y que, si bien es cierto, acarrea acá una responsabilidad a nivel de autoridades, también, por lo tanto, acarrea la responsabilidad y el compromiso de una dirigencia de un mercado, del presidente, su junta directiva de los mercados, porque el control se debe dar a lo largo de toda la cadena. No solamente imaginar que llega el producto como si fuera cualquier cosa e ingresarlo, almacenarlo y ya para vender. No, porque se tratan de alimentos. Entonces, aquí vemos, por lo tanto, cómo se saltan varios controles que se deben llevar a cabo, ¿no? Entonces, estamos hablando de procedencia, que no hay control en muchos casos, ¿no? El control en la procedencia, el control en el transporte, el control en la recepción, en lo que son la carga y descarga de productos, y eso, obviamente, aunado a ya que bajo estas condiciones de una contaminación que se va a ir subsecuentemente incrementando, es que el alimento recién ingresa hacia el mercado, ¿no? Entonces, eso es importante tener en consideración, ¿no? Para poder establecer medidas en este aspecto de minimización de riesgos, ¿no? Entonces, como sabemos también en el tema del beneficio, está prohibido el beneficio de animales al interior del mercado, ¿no? Eso también tenemos una reglamentación en el sentido que está prohibido, por ejemplo, llevar a cabo el beneficio de aves al interior del mercado, ¿no? Sin embargo, hay mercados en nuestro país, lamentablemente, donde se sigue llevando a cabo este beneficio. Si bien es cierto, una buena parte ya no lo realiza, pero hay mercados aún a la fecha que siguen realizándolo, ¿no? En el tema igualmente del control del ganado vacuno, el tema, por ejemplo, del ingreso de las carcasas procedente de la carne de res que ingresan al mercado, igualmente en el caso de la carne de cerdo, etcétera. En este caso, el control precisamente de la procedencia y que igualmente también el comerciante, el conductor del puesto, debe tener, en este caso, no solamente asegurar las condiciones en las cuales está viniendo la carne, ¿no? Sino, como les vuelvo a repetir, el tema de el que venga de un camal autorizado por SENASA, y vamos a hablar luego también de la problemática de los camales en nuestro país, que también está sumamente deficiente, ¿no? También hablamos de otro problema ahí que se aúna. Eh, y en ese sentido de poder garantizar igualmente las condiciones del transporte de los mismos, ¿no? Eh, entonces vemos en líneas generales todos esos aspectos relacionados precisamente a lo que es instalaciones, infraestructura que estamos viendo, ¿no? Otros aspectos a mencionar es con respecto a la iluminación, a la ventilación. Bueno, normalmente los mercados deberán contar, por lo tanto, con una iluminación natural o artificial, ¿no es cierto? Pero de tal manera que lo que se busca es que se garantice que las operaciones que se realicen en el mercado, ¿no? Se realicen teniendo en cuenta que haya una visibilidad de lo que está, en este caso de las personas que están contactando con el alimento, procesando el alimento, en las áreas, por ejemplo, que son en los giros de comidas preparadas o en los giros de cárnicos que tienen que trozar los diferentes cortes de carne o igual el pollo, etcétera, tiene que tener una buena visibilidad para poder llevar a cabo sus operaciones, ¿no? Y en este caso minimizar riesgos o errores que se puedan presentar, ¿no?
Igualmente, por ejemplo, los sistemas de protección de los fluorescentes deben tener entonces una debida protección para evitar precisamente roturas o que puedan caer estos trozos de pronto de estos fluorescentes, etcétera, a los alimentos o incluso ocasionar accidentes. Bueno, eso se ha ido solucionando con el tema de ya el uso de luces LEDs, ¿no? Y que erradica los antiguos fluorescentes, aunque hay mercados muy antiguos que seguramente todavía cuentan con estos sistemas de iluminación, ¿no? Pero como le decía, el objetivo es eso, ¿no? Prevenir riesgos, ¿no? Igualmente con el tema de ventilación, ¿no? Entonces, aquí hablamos que la ventilación debe ser lo suficientemente adecuada, que asegure una adecuada circulación del aire, ¿no es cierto? Que no haya concentración, por ejemplo, de olores indeseables. Tenemos que asegurar que la temperatura no sea muy alta. A una temperatura más elevada, el riesgo de proliferación microbiana se incrementa, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues hablamos que por lo general, entonces los mercados, si bien es cierto, muchos tienen techos altos, por lo tanto, hablamos de mercados que tengan una gran área área física, etcétera. Entonces hablamos pues de que cuenten con ventanas, que tengan mallas de protección, ¿no es cierto? Y que en este caso aseguremos unas adecuadas condiciones de ventilación, ¿no? Bueno, igualmente pasando lo relacionado a lo que es infraestructura e instalaciones, vamos a ver otro aspecto que también se observa en los centros de abasto. ¿No? Por lo general en los mercados se ha visto que lo relacionado a los servicios higiénicos, muchos son tercerizados. Y bueno, tienen en muchos de ellos de pronto ciertas ventajas, porque se observa que si, por ejemplo, ya es un tema contractual, si bien es cierto, entre la dirigencia del mercado y que ofrece su contrata o, en fin, establece una modalidad de un proveedor que se haga cargo del mantenimiento de los servicios higiénicos, de la limpieza, ¿no? Pues en buena cuenta se establece que debe haber, se debe garantizar sobre todo que estos servicios higiénicos estén adecuadamente limpios, tengan implementado su gabinete de higienización de manos, de lavado de manos, ¿no es cierto? Cuente con el jabón, con el desinfectante de manos, con el dispensador de papel toalla, con el tachito, con bolsa interna y tapa para la eliminación de los residuos sólidos, los aparatos sanitarios, los inodoros, los urinarios, los lavaderos, ¿no es cierto?, se encuentren también en buen estado. No como en muchos casos también lamentablemente podemos observar que no tienen, el tanque de agua no tiene tapa, de repente también la tapa del inodoro está rota, de repente incluso se han observado en algunos mercados que les ponen hasta rejas porque mencionan que el público se los lleva, ¿no? Bueno, es algo que de pronto siempre lo podemos tomar de pronto como hasta como una sorpresa o algo, pero bueno, lamentablemente en estos temas de inseguridad se observa también ello, ¿no? Entonces, por ello, en este sentido, aseguran también el poder evitar pues que lo sustraigan, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay una persona permanente que debe en este sentido dotar precisamente que los baños cuenten con el papel higiénico, ¿no es cierto?, con el papel toalla y con las facilidades mínimas para el lavado de manos y permanentemente esté realizando la limpieza de estos baños, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante tener en consideración lo relacionado precisamente a que un área crítica como los baños estén en buenas condiciones, estén sobre todo alejados obviamente de los diferentes puestos de alimentos, ¿no es cierto? Y que estén en buen estado de conservación y sobre todo de higiene, ¿no? Diferenciados, por lo tanto, para hombres y mujeres y en buen estado, ¿no? Igualmente, entonces, como he mencionado hace un momento, también contar, por lo tanto, con extractores de aire, asegurar, por lo tanto, la eliminación de olores y, en este caso, mantenerlos precisamente limpios y desinfectados. Bueno, vamos a tocar otro tema que es importante cuando hablamos precisamente en lo que es la vigilancia sanitaria. Uno de los aspectos a mencionar
es precisamente lo relacionado a la disponibilidad de agua, y que es un requisito que también se debe contemplar como un prerequisito que se debe asegurar en un mercado. Un mercado debe contar obligatoriamente con disponibilidad de agua, debe tener agua de la red procedente de la red pública, en los casos de mercados que tengan de pronto más de un nivel o de acuerdo precisamente al número de puestos del mercado, la capacidad del mercado, etcétera. Puede incluso, obviamente, contar con los sistemas de abastecimiento como cisternas y tanques elevados, los cuales igualmente deben tener un mantenimiento, una limpieza y desinfección mínima cada 6 meses, ¿no? Entonces, debe garantizarse, por lo tanto, el agua, ¿no es cierto? Un abastecimiento suficiente, ¿no? Incluso comentarles que de acuerdo a la nueva normativa, refiere que la administración del mercado, en el marco de la gestión sanitaria, es responsable del control del cloro residual del agua, cuando se cuenta con reservorios de agua como tanques, cisternas o aguas, y el cloro residual del agua no debe ser menor a 0.5 partes por millón. ¿Qué nos está refiriendo en este aspecto? Precisamente que la administración debe ser responsable de garantizar que, por lo tanto, el agua procedente de la red pública no tenga ningún problema de que haya desabastecimientos de agua en horarios, que se cuente, por lo tanto, cuenten, por ejemplo, con equipos de determinación del cloro residual, una medida inicial de seguridad en el agua es precisamente que nos garantice que tenga el nivel de cloro mínimo residual, que en este caso es 0.5 partes por millón. Si no cuenta con el nivel de cloro residual, estamos hablando de un agua no segura, de un agua con riesgo, obviamente, de una contaminación microbiana inminente, ¿no? Entonces, ante ello, por lo tanto, debemos de asegurar, vuelvo a repetir, el que el agua se cuente con un abastecimiento de agua segura, hablan de poder registrar, determinar el nivel de cloro, incluso llevar registros de control, ¿no? De verificación, por ejemplo, diaria, de que el nivel de cloro residual es el óptimo y adecuado, ¿no? Dicho sea de paso, también ya lo he mencionado, el tema de asegurar los sistemas de abastecimiento. En el caso de las cisternas, los tanques elevados, deben contar con una limpieza y desinfección mínima semestral y que tiene que ser llevada a cabo por una empresa de saneamiento ambiental autorizada, en este caso por la autoridad de salud correspondiente de la jurisdicción, ¿no? Y en este caso también en la norma, vuelvo a repetir, nos habla que la administración del mercado es responsable de llevar los registros de limpieza y desinfección. Ojo la diferencia con la anterior normativa. Por eso le decía que aquí también es una exhortación también a los administradores de los mercados, en el sentido de el real compromiso que deben asumir en este aspecto para poder dirigir, direccionar a su mercado, a que sea un mercado orientado a ser un mercado saludable, un mercado, por lo tanto, que garantice que esté cumpliendo con todas las condiciones sanitarias adecuadas, ¿no? Y si aparte de ello podemos garantizar aspectos que, por ejemplo, cuando se trabajó con la meta, se vio aspectos también nutricionales que se trabajaron en el tema de poder promover también el consumo de alimentos nutritivos, como por ejemplo, incluso promover los alimentos con alto índice de hierro, por ejemplo, fomentar el consumo de vísceras, fomentar el consumo de alimentos proteicos como el huevo, en el caso también de alimentos ricos precisamente en minerales, en vitaminas, como las frutas, los vegetales, etcétera, ¿no? Incluso también la promoción de preparaciones nutritivas, ¿no? Entonces, vemos el mercado como un escenario importante en el poder asegurar todos esos aspectos y muy importantes para poder precisamente fortalecerlos, ¿no? Fortalecerlos y pueda en este caso realizarse un trabajo periódico de mejoramiento, ¿no? Y de modernización. Bueno, tenemos también igualmente como el tema del abastecimiento del agua, lo referente a la eliminación de las aguas residuales. Bueno, lo mismo, ¿no? En este caso, la evacuación de las aguas residuales, ese es otro problema que tenemos en los mercados. Muchos mercados antiguos
¿no? Tienen el problema precisamente de no contar con sistemas adecuados de drenaje de las aguas residuales. En muchos casos vemos que, por ejemplo, las canaletas, los sumideros están en mal estado, oxidados, hay empozamiento de agua. Un mercado que tenga este problema de, por ejemplo, empozamiento de agua sucia, cargada de contaminantes, es un foco de contaminación elevado, es por lo tanto involucra un grave problema en la salud pública y que en muchos casos, tal como otro tipo de establecimiento de elaboración y expendio, involucra lamentablemente la clausura de un local, de un centro de abastos, si es que estamos viendo precisamente que no estamos cuidando precisamente o estamos aminorando estos riesgos de contaminación. Entonces, vuelvo a repetir que esta problemática, vemos también que, por ejemplo, son instalaciones sanitarias antiguas, en mal estado. Entonces, este es un grave problema que se detectan, sobre todo incluso en giros críticos, ¿no? En giros de alimentos de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, en carnes, pescados, pollos, comidas, etcétera, ¿no? En las cuales podemos tener un problema precisamente de no contar con sistemas adecuados porque no han sido diseñados sanitariamente, no son de un material sanitario adecuado, entonces no permite precisamente la evacuación de estas aguas residuales, ¿no? Igualmente hablamos el tema de contar con trampas de grasa para el caso precisamente, por ejemplo, en giros de comidas, etcétera, para poder eliminar fuentes de contaminación, ¿no? Otro problema perdón, otro aspecto que es importante mencionar es lo relacionado al manejo y disposición de los residuos sólidos, ¿no? Eh, Tenemos, por ejemplo, que tomar en cuenta el que se deben contar, ¿no? Con contenedores diferenciados para la eliminación de los principales grupos de residuos que se tienen, como por ejemplo los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos o comunes, ¿no? Estos dos tipos de contenedores como mínimo deben de garantizarse el buen estado de estos, el que deban de realizarse un lavado y desinfección diaria y que cuenten, por lo tanto, vuelvo a repetir, en buen estado, con un accionar preferentemente a pedal, ¿no? Para eliminar posibilidad o disminuir riesgos de contaminación con las manos, el que tengan bolsas plásticas, bueno, obviamente lo suficientemente grandes de acuerdo a la capacidad de los contenedores, eh, y, eh, y por lo tanto deban estar en un área exclusiva, un área adecuada para poder almacenar y acopiar ya los residuos sólidos que se han generado durante el día. Obviamente, de acuerdo al volumen de producción que se maneja en un mercado, es que vamos a ver el que tiene que determinarse, obviamente, si tiene en el número adecuado y capacidad de contenedores para poder almacenar dichos residuos, ¿no? Entonces, incluso en época de COVID teníamos tres tipos de contenedores, ¿no es cierto? Uno rojo, que era para el tema de evacuación de los materiales biocontaminados, como el tema, por ejemplo, de mascarillas, de guantes, etcétera, ¿no? Ahora, estos hablamos de un área adecuada que se deba de tener, un área alejada, obviamente, de los puestos de alimentos, eso es en condiciones ideales cuando hablamos de establecerse un área diseñada adecuada para tal fin, ¿no? Eh, Luego, también cada puesto del mercado debe tener, obviamente, sus tachos, igualmente, también diferenciados y igualmente con bolsa interna y tapa, ¿no? Y bueno, la eliminación, el traslado, la evacuación de estos residuos, obviamente se hace al final de la jornada diaria, en la cual obviamente son trasladados estos residuos pues al camión recolector municipal, ¿no? Que los va a recoger dichos residuos, y como les decía, acá es bien importante y es un problema muy crítico que se observa en los mercados en general. Un adecuado manejo, generalmente es un foco de contaminación que se observan, presencia de plagas,
por lo general hay un acúmulo prácticamente abarrotado de residuos, ¿no? Incluso a veces estos tachos les han sacado la tapa, no están higienizados, las bolsas no están cerradas. Entonces, hablamos que realmente este aspecto de manejo, de un mal manejo de residuos sólidos, está ligado directamente a la presencia de las plagas, ¿no? En el mercado, que igualmente es un problema de salud pública, ¿no? Si nosotros no llevamos a cabo un buen programa de limpieza y desinfección y por ende no hacemos un buen manejo y disposición de dichos residuos, entonces vamos a tener, de hecho, un problema latente, que es la problemática de los diferentes tipos de plagas que podemos observar en el mercado, ¿no? Y que en muchos casos involucra acciones que se deben de llevar a cabo porque hay casos de mercados que tienen problemática de infestación, incluso de roedores, de cucarachas, de moscas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en consideración precisamente todos estos aspectos relacionados a ello, ¿no? Bueno, habíamos hablado entonces en líneas generales que al inicio, ¿no es cierto?, que la norma nos establece que los mercados de abastos deben implementar los principios generales de higiene, ¿no? Y que estos principios generales de higiene involucran dos programas que debemos de cumplir, ¿no? En implementarlos, que es el programa de las buenas prácticas de manipulación de alimentos y el programa de higiene y saneamiento, ¿no? Esto, por lo tanto, es esta implementación debe llevarse a cabo, entonces, por los mercados, debe ser, en este caso, tienen una vigencia de 2 años en tema de la certificación de los principios generales de higiene, y la vigilancia obviamente debe llevarse a cabo por parte de los gobiernos locales. Bueno, ¿qué es lo que también se ha contemplado precisamente como una diferencia en la norma actual, ¿no? Tanto esta norma como la norma de restaurantes, que es la resolución ministerial 822 del 2018, que también es una norma relativamente de unos pocos años, que también igualmente derogó la anterior norma de restaurantes del 2005, ¿no? Después de 15 años también sale publicada una nueva normativa y que también tiene obviamente el manejo del enfoque de riesgo. Igualmente en este sentido, que es un tema muy importante precisamente el que hemos de contemplar siempre el trabajo en aspectos de calidad, el trabajo sanitario que se lleva a cabo orientado a la inocuidad, es el trabajo a nivel de lo que es identificación de riesgos, ¿no? Entonces, los diferentes eh, giros de expendio de los diferentes tipos de alimentos se han determinado precisamente por su nivel de riesgo, ¿no? Hay una distribución entonces por giros de alimentos con, en este caso, determinarles en qué nivel de riesgo se encuentran, ¿no? Riesgo sanitario. Entonces, en ese sentido, tenemos que los puestos de venta de carnes y menudencias de animales de abasto, y también tenemos en el caso de puestos de venta de pescados y mariscos, son determinados de alto riesgo, ¿no? En el caso de puestos de vegetales y frutas, así como el caso de alimentos preparados, son denominados de mediano riesgo, y en el caso de puestos de venta de expendio de abarrotes, ¿no? De bajo riesgo. Entonces se ha hecho esta clasificación de los diferentes giros por grupos de alimentos de acuerdo a su nivel de riesgo, ¿no? Entonces obviamente el énfasis, si bien es cierto, todos corresponden a que tengan una valoración de riesgo, debemos de considerar sobre todo tomar todas las medidas necesarias de aseguramiento, sobre todo en aquellos alimentos de alto riesgo, ¿no? Entonces, por eso le decía la importancia que radica en que debamos de poder, que se deba en ese sentido poder garantizar estas condiciones sanitarias adecuadas en los diferentes tipos de grupos de alimentos, sobre todo en los de mayor riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora las disposiciones específicas que se dan por los diferentes puestos de venta, principalmente para poder
verlo relacionado a lo que se exige en este aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de los puestos de venta de carnes, menudencias, eh, tenemos que considerar, lo decía hace un momento, en el caso de eh, estos alimentos de origen animal, deben de proceder de establecimientos autorizados por el SENASA, ¿no? Si hablamos en este sentido en este caso, por ejemplo, de carne de res, carne de porcino, deben proceder entonces de camales autorizados, ¿no? Por el SENASA, e igualmente también en el caso de las aves, proceder de centros de beneficio, igualmente autorizados, ¿no? Está prohibido, ya lo he mencionado, el beneficio al interior de los puestos, no está permitido por el alto riesgo que implica y que ha sido, por lo tanto, una problemática de hace muchos años, ¿no es cierto? Por lo tanto, significa que todo lo relacionado al ingreso de las carnes se debe identificar de dónde viene. Si hablamos entonces de los camales que conocemos en la actualidad y que están autorizados, los conductores de los puestos de mercados tienen que contar con la guía de procedencia del camal donde se han beneficiado, por ejemplo, si hablamos del ganado vacuno, estas guías de procedencia, incluso los camales otorgan los certificados de sanidad animal, dado que dan salida, obviamente, a un ganado que esté cumpliendo con las características de aptitud para consumo, ¿no? Porque debería, en este caso, asegurarse que no sean animales enfermos, que por lo tanto se hace, en este caso, los veterinarios de los camales, una evaluación ante mortem y post mortem, y en la cual, por lo tanto, se debe de contemplar el que este ganado ya beneficiado no corresponda, por lo tanto, que corresponda, constituye un riesgo a la salud, ¿no es cierto? Entonces, allí viene a tener suma importancia precisamente el que los comerciantes tengan esa documentación que en muchos casos no la tienen, ¿no? Se les pide por lo general las guías de procedencia, no las tienen, ¿no? Algunas las tienen desactualizadas, normalmente deben de contar con guías de cada ingreso que deben tener de los productos que llegan al mercado. E igualmente en el caso de las aves, de los centros de acopio, de donde se han beneficiado estas aves, igualmente también deban de ser lugares igualmente autorizados, ¿no? Entonces, aquí en el tema de procedencia, precisamente de estos productos, ya sea cárnicos, incluso las menudencias, que es otro rubro de alimentos eh, muy crítico también en el sentido de las condiciones en las cuales vemos precisamente el manejo, manipulación, almacenamiento, transporte de estas caso de vísceras, menudencias de animales, ¿no? De abasto. Entonces, aquí vemos ahora en nuestro país, es muy sui generis, el tener los animales colgados, ¿no? Como los tienen aquí los puestos de mercados, que tienen hasta la fecha la mala costumbre de tener, o mala costumbre, y obviamente son malas condiciones sanitarias, tener a las carnes en ganchos colgadas a temperatura ambiente, ¿no? Esa es una mala práctica. Que lamentablemente se ha mantenido en estos años y que correspondan también incluso un tema de una responsabilidad también compartida, podríamos decir, con el público consumidor. El público consumidor hasta la fecha quiere ver un poco más, tocar la carne del ave, ver que si, por ejemplo, lo viera en una conservadora, en vez de imaginar y tener la seguridad que por lo tanto tiene una cadena de frío adecuada, piensa que es una carne que es de un día anterior o de días anteriores y quiere un poco más tocar la carne pensando que recién ha sido beneficiada
enfriada, está caliente, etcétera. Entonces vemos ahí también un tema que se debe cambiar, precisamente el tema de conducta del consumidor, ¿no? El comportamiento del consumidor en este aspecto, ¿no? Entonces, en otros países no observamos, obviamente, eh, estas condiciones de expendio de los productos, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar en noviembre a Colombia, Bogotá, y visitar un mercado muy grande, que es uno de los principales abastecedores de alimentos en Colombia. Es el mercado Palo Quemao, exacto, y que por lo tanto, pues todo lo que conlleva el manejo, la exhibición de todos los tipos de productos cárnicos, pescados y mariscos, todos están obviamente en exhibidoras adecuadamente ordenadas, limpias, con una cadena de frío obviamente asegurada y adecuada, ¿no? Entonces, vemos, por lo tanto, cómo hay otras realidades que de pronto nos empujan a poder ver que hay todavía mucho, tenemos muchísimo por hacer. Igualmente también en el manejo del control desde que los productos llegan, ¿no? Por ejemplo, todos los carros que llegan al mercado son verificados por la autoridad de salud. Si no cuentan con un visto bueno de autorización, no pueden ingresar dichos productos, ¿no? Entonces eso es un trabajo que se lleva a cabo de mucho control y todos los vehículos están en buen estado, autorizados exclusivos, mantienen por lo tanto los productos en unas adecuadas condiciones de temperatura y condiciones sanitarias adecuadas, ¿no? Entonces, como le decía, hay de pronto también algunas otras experiencias que nos ayudan de pronto a ver que hay muchas cosas en que todavía tenemos que seguir mejorando, ¿no? En los aspectos sobre todo de manejo de alimentos y sobre todo teniendo en cuenta que son alimentos de alto riesgo, como he mencionado, ¿no? Algo también que incorpora esta nueva norma es que está prohibido y ya lo determina como una prohibición el uso de superficies de madera, ¿no? En este caso, las superficies ya sea para corte, acondicionamiento, exhibición, ¿no? Generalmente tienen que ser de un material de fácil higienización, ¿no? Y en buen estado de conservación. Entonces ya está, por lo tanto, no está permitido el uso de los troncos, o tablas de madera. Por lo general, la gente los conductores de puestos de expendio de cárnicos, les ha sido difícil en los años. Yo recuerdo haber visto unos troncos enormes que antes trabajaban, tenían los conductores de los puestos de carnes, ¿no? Tenían unos enormes troncos donde ahí trozaban la carne, o tener también las tablas enormes de madera, ya sea ovaladas o rectangulares, pesadas, y que en muchos casos se veían pues ya en mal estado, desgastadas, incluso como obviamente no es una superficie adecuada, por lo general ya con el uso desgastada, agrietada, e incluso muchos de ellos con presencia de hongos, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente, vemos que aquí como superficies, que es algo que también se debe contemplar y concientizar mucho a los conductores de puestos, también igualmente los supervisores, los inspectores, también trabajar mucho en eso, en la educación sanitaria a los manipuladores de alimentos, ¿no? Cómo a través de las superficies de contacto, unas superficies contaminadas, vamos a contaminar el alimento. Imagínense trozar una carne de ave, trozar una carne de res, etcétera, en una superficie, en una tabla de picar de madera altamente contaminada, ¿no? Entonces ya, por ende, el alimento que se troza, ya la carne en sí ya se va a contaminar, obviamente, ya va a estar contaminada, y en muchos casos vamos a ver que los riesgos a la salud se van a incrementar, más aún teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay personas que consumen, les gusta, por ejemplo, comer la carne frita o el bistec, el tipo de corte de bistec, eh, a la inglesa, es decir, con insuficiente tratamiento térmico, ¿no? Y que involucra también una carne no segura,
¿no? Imagínense, no ha tenido el suficiente tratamiento térmico, por lo tanto no se asegura la destrucción, por ende, de microorganismos patógenos que son causantes de enfermedades de transmisión alimentaria, ¿no? Entonces, allí los riesgos aumentan, se incrementan. Entonces, allí entonces vemos precisamente cómo pueden incrementarse precisamente estos riesgos a la salud, ¿no? Entonces, como les decía, está prohibido absolutamente el uso de superficies de madera, ¿no? Ahora, todos los puestos de venta de alimentos de riesgo, como el caso de los productos cárnicos que estamos mencionando, tienen que contar obligatoriamente con lavaderos, obviamente, y obviamente todo el tema de instalación de agua y desagüe. Estos lavaderos tienen que ser de un material sanitario adecuado, tener también igual, estar en buen estado, sin grietas, sin fisuras. Por lo general debería, bueno, es un tema que debería estar orientado precisamente en el sentido que el accionar del grifo de lavadero no sea no sé, no implique, por ejemplo, el uso de las manos, es decir, que sea, por ejemplo, con accionar a pedal o sensor, etcétera, ¿no? Porque es también lo involucrado en lo que es la tecnología sanitaria, que en algunos casos no implica, la verdad, mayores costos, ¿no? Por eso que vemos que los gabinetes de higienización de lavado de manos, el accionar es a pedal, ¿no? Entonces, ahí evita precisamente una posibilidad de contaminación a través de las manos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de estos, contar por lo tanto con estos gabinetes, con estos lavaderos, como les decía, obligatorio es que cuenten con agua. Un puesto de expendio que no cuenten con agua es un puesto que obviamente es un puesto deficiente, es un puesto que no va a ser, eh, que no debería aceptarse obviamente su funcionamiento y operatividad, pues porque al no contar con agua, los riesgos obviamente de contaminación están obviamente latentes, ¿no? Entonces, igualmente, entonces todo lo relacionado entonces a la higiene, a las instalaciones adecuadas, a una adecuada iluminación que también hemos mencionado, ¿no? Igualmente acá, entonces, entra a tallar otro aspecto importante a mencionar, que es lo relacionado a los equipos que se utilizan, por ejemplo, en los puestos de expendio. Aquí hablamos, por ejemplo, de las cortadoras, las moledoras, los cuchillos, hachas, que van, las exhibidoras, o sea, todo lo que involucra el equipamiento y los utensilios que se usen. Por ejemplo, un material sanitario por excelencia es el acero inoxidable, ¿no? Y sobre todo asegurar que los equipos sean desmontables, que hace un equipo de fácil higienización, en buen estado de conservación, y todos esos equipos es algo que también tienen que trabajarse, lo que es responsabilidad de los administradores de mercados, ¿no? Trabajar en lo que es un programa de mantenimiento preventivo de equipos, ¿no? No solamente adquirir el equipo y tenerlo de por siempre, ¿no? Sino que, por lo tanto, tenemos en consideración que obviamente a medida del uso que se va teniendo, se va a ir deteriorando, de pronto desgastando, requiere cambio de accesorios, de algunas piezas, etcétera. Entonces, tiene que manejarse un programa y un cronograma de un mantenimiento preventivo de todos estos tipos de equipos, ¿no? En lo cual, por ejemplo, si más hablamos de cortadoras, moledoras, etcétera, pues tienen obviamente que requieren estos mantenimientos, ¿no? Preventivos, ¿no? Entonces, igual los utensilios, implementos que se utilicen, también igualmente de fácil higienización, en buen estado, ¿no es cierto? Estar adecuadamente afilados, ¿no? Igualmente también tener contenedores para que realicen el lavado y desinfección, sobre todo la desinfección de estos utensilios, de estos cuchillos, ¿no? Que no solamente se pasen por un proceso de lavado, sino también igual por un proceso de desinfección. Igualmente, todo aquello que se utilice, en el caso de recipientes que se utilicen, de pronto, no sé, bueno, las mismas tablas, de repente, eh, eh, de repente fuentes, etcétera, donde se van a colocar dichos productos. Igualmente hablaríamos de los equipos también de frío, que también tienen que tener adecuado, estar en buen estado y también sobre todo regular la temperatura
dado que sea en condiciones de conservación o de congelación. Igualmente también tener en cuenta la naturaleza del empaque que se va, donde se va a envolver dichos productos, en el caso de los productos cárnicos, ¿no? En bolsas de plástico de primer uso. No está permitido, obviamente, el uso de papeles periódicos o papeles ya usados, donde genera una fuente de contaminación microbiana y química. Bueno, vamos a ver entonces lo relacionado. Antes de pasar a lo de pescados y mariscos, quería reforzar el tema que con respecto a la cadena de frío, ¿no? En general, también hay un cambio en lo que viene a ser los rangos de temperatura, ¿no? Anteriormente los rangos de conservación eran entre 0 a 5 grados. Mayormente ahora son más estrictos en el sentido que te establecen entre 0 a 4 o de 1 a 4 grados centígrados. En el caso de la conservación de productos cárnicos o pescados y mariscos de igual manera, y en el caso de las condiciones de congelación, que sean a temperaturas de menos 18 grados centígrados a menos incluso. Es decir, si una medida de seguridad, yo puedo tener mis productos a menos 19, a menos 20 grados, mi cámara, perdón, de congelación, pues en muy buena hora. Y nos hablan también que los equipos deben tener lectores de temperatura visibles hacia el conductor del puesto, los equipos deben estar calibrados, no solamente tener un mantenimiento preventivo, sino de estar calibrados, de tal manera que nos aseguren que la temperatura del producto estén, por lo tanto, en temperaturas que estén fuera de lo que denominamos la zona de peligro. ¿Por qué es tan importante controlar la temperatura? Porque si hablamos de lo que viene a ser el comportamiento de los microorganismos tienen un alto rango en la cual pueden estar los microorganismos, pueden proliferar y multiplicarse, que están entre los 5 a los 65 grados centígrados. Entonces, si un alimento es conservado a un equipo a 10 grados centígrados, estamos hablando que a esa temperatura los microorganismos van a estar presentes allí. No es que pensemos que un alimento almacenado en frío no existe riesgo de contaminación microbiana. Claro que sí existe. Por eso que uno de los parámetros importantes que se establecen como medidas de control ante el crecimiento microbiano es precisamente los controles de temperatura versus tiempo, ¿no? Entonces, ahí es importante recalcar el énfasis que debemos tener también en el manejo de herramientas de tecnología, de controles de calidad que se deben llevar a cabo para asegurar que los alimentos se encuentren almacenados a temperaturas óptimas, que puedan, en este caso, minimizar o evitar la posibilidad de contaminación microbiana, ¿no? Entonces, igualmente para el tema de los puestos de venta de pescados y mariscos, ¿no? Vemos que en el caso de estos alimentos, por lo general, estos productos pesqueros, deben estar bajo generalmente una cama de hielo, ¿no es cierto? ¿No? En equipos, por lo tanto, que tengan, por lo tanto, una cama de hielo donde se puedan conservar los productos. Obviamente se expenden, por ejemplo, enteros, en filetes, igualmente en el caso de los mariscos también de igual manera, pero tenemos que asegurar, por lo tanto, aquí sobre todo es sumamente importante el tema si bien es cierto, proceden de los terminales pesqueros, donde también igualmente deben pasar por los controles de calidad y esta responsabilidad está a cargo de Sanipes, ¿no? Como un organismo de vigilancia en la cual incluso nos determinen eh, el que procedan de mercados mayoristas que cuenten con declaración de extracción, por ejemplo, en el caso de los caracoles, deban proceder de mercados mayoristas que cuenten con declaración de gasterópodos marinos desvalvados, de acuerdo a lo que está establecido por el SANIPES. Igualmente, se considere, por lo tanto, desde que
son trasladados desde cuando se encuentran, las condiciones que se encuentran en los terminales pesqueros bajo cadena de frío, se asegura igualmente el transporte de estos bajo las mismas condiciones, es decir, que no se debe interrumpir esa cadena de frío. Y eso es lo que vemos también como una gran deficiencia. Yo he tenido oportunidad de ver, les comentaré hasta prácticamente en lo que fue visitar algunos mercados el año pasado, eh, en algunos distritos de nuestro país, tener la sorpresa de observar incluso algunos puestos de venta de expendio de pescados y mariscos que no los tenían en cadena de frío, los tenían simplemente colocados sobre las mayólicas, sin ninguna cadena de frío. Obviamente aquí estamos hablando de que estamos ante productos que obviamente se encuentran ya en estado de alteración, ¿no? Si no se controla, obviamente, que se mantengan bajo un nivel de temperatura adecuado, estos tipos de productos son los que más rápidamente se van a alterar o descomponer, ¿no? Entonces, aún a la fecha ver que algunos mercados adolecen, en este caso, de mantener estos productos bajo condiciones adecuadas para su expendio, viene a ser un alto riesgo que obviamente afecta a la salud de las personas, ¿no? Entonces, aquí entonces volver a recalcarles la importancia entonces en el poder garantizar las adecuadas condiciones de expendio de dichos productos, obviamente también tener en cuenta las condiciones de los equipos, del mobiliario, igualmente los implementos, la tabla de picar y definitivamente también lo referente al manipulador de alimentos, ¿no? Que pueda asegurar las buenas prácticas y que no corresponda un riesgo a través de él, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado, entonces, de acuerdo a los diferentes tipos que existe, también tenemos una gran riqueza de especies marinas, ¿no es cierto? Realmente somos bendecidos porque tenemos, pues, una gran cantidad de diferentes eh, tipos de especies de pescados, igualmente también en lo que conlleva el tema de variedad de mariscos, etcétera, el que en ese sentido debamos de asegurar, por lo tanto, ya las condiciones orientadas a la protección del producto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la diapositiva hacia el lado derecho, también un ejemplo de conservación adecuada en exhibidoras, donde incluso la congelación de los productos es incluso de manera individual, en el caso incluso, por ejemplo, de especies como mariscos, como por ejemplo el caso de los langostinos, o el caso de otros tipos de productos hidrobiológicos, en las cuales se observa una adecuada cadena de frío. Esa es un poco la experiencia de Colombia, que puede tomar una fotografía allí, y en la cual también contempla, por lo tanto, el que debamos asegurar lo relacionado a las buenas prácticas por parte del manipulador, es decir, el manipulador también debe estar adecuadamente uniformado, ¿no es cierto? Uniforme completo, limpio, en buen estado, tener una protección adecuada del cabello, usar mascarillas, usar también guantes, y obviamente el calzado impermeable, tener delantales plásticos, y en este caso todo lo relacionado a una adecuada presentación por parte del manipulador de alimentos que asegure, por lo tanto, el que esté manejando alimentos seguros, ¿no? Bueno, pasamos a otro rubro de productos, que son en el caso de los puestos de venta de verduras y frutas, ¿no? Aquí también tenemos una gran variedad de diferentes tipos de productos que proceden de diferentes zonas de nuestro país, ¿no? Eh, en este sentido, eh, debemos de garantizar sobre todo el adecuado almacenamiento y expendio y exhibición para venta al público. Para ello, igualmente estos productos
requieren también un cuidado importante en la verificación permanente, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos productos, tanto como vegetales o frutas, por ejemplo, aquellos que tienen mayor actividad de agua, son más propensos a la alteración, también incluso a la sobremaduración o putrefacción. Entonces, allí tenemos que tener en consideración, por lo tanto, que algo que también vemos como una deficiencia es que no se hace una adecuada rotación de los productos. Entonces, observamos productos ya sobremadurados, por ejemplo, algunas frutas con presencia de hongos, eh, o por ejemplo, presencia de mosquitos. Es lo que también se observan, por ejemplo, cuando tenemos plátanos sobremadurados, tenemos, por ejemplo, las fresas o la papaya o el mango. ¿Por qué? Porque no se hace una selección permanente de estos tipos de productos, ¿no? Porque son productos que tenemos que tener mucho cuidado durante su manipulación y sobre todo, como les decía, una selección, una verificación permanente, porque los factores ambientales son, por lo tanto, los que incrementan esos factores de riesgo de alteración de estos, ¿no? Entonces, como vemos, en muchos puestos efectivamente se observan no solamente deficiencias, la verdad, sino tenemos que destacar, de hecho, algunos tipos de puestos que se ven muy bonitos en el sentido que los tienen adecuadamente diferenciados, decorados, bien presentados, sobre todo en superficies higienizables, ordenados, distribuidos, incluso por cada grupo de, ya sea frutas mayormente, o en el caso de igualmente que sean de vegetales. Entonces se ven los puestos muy, muy, muy vistosos, muy higiénicos, los productos también adecuadamente limpios, bien presentados, ordenados, no hay productos sobre el piso, ¿no? Igualmente, por ejemplo, ya no está permitido el uso de cajones de madera, estamos hablando que ya no se permite, entonces, el uso de superficies de este material, entonces, porque también vemos fuentes de contaminación a través de estos cajones, a veces están astillados, a veces con presencia de hongos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en consideración, por lo tanto, el ya reemplazar estos tipos de cajones y de repente utilizar las jabas plásticas, parihuelas plásticas, reemplazar a la madera, que no es un material sanitario adecuado, ¿no? Igualmente también evitar, eso por ejemplo, hasta se observa lamentablemente incluso en mercados mayoristas, por ejemplo, en algunos puestos, ¿no? El tema de una mala práctica que, por ejemplo, y en mercados, ¿ah? Tener, por ejemplo, las fresas que las tienen de repente en cajones de madera y están recubiertas de un papel periódico, ¿no? Entonces, esto definitivamente, vuelvo a repetir, ya es una fuente de contaminación directa al alimento, ¿no? Entonces, esto no está permitido, está prohibido y entonces tenemos que garantizar, entonces, sobre todo, verificar bien antes del ingreso al mercado en general y durante el ordenamiento de dichos productos, verificar el que cumpla con las características organolépticas. Acá principalmente tenemos que verificar que estos productos estén obviamente con el grado de madurez necesario, con el tema del color, por ejemplo, el olor, la textura, la apariencia de estos productos, ¿no es cierto? Estén libres, por ejemplo, de presencia de gusanos, de ataque de gusanos, otros tipos de parásitos, o presencia de hongos, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado en poder, como le decía, asegurarnos, por lo tanto, de comercializar alimentos que cumplan con los requisitos de calidad, ¿no? Y por ningún motivo, ningún alimento puede estar directamente sobre el piso, ¿no? Entonces, si detectamos durante la verificación que se haga, ¿no es cierto?, de los productos en sí, algunos que tengan estos signos evidentes de deterioro o descomposición, estos deben ser separados, ¿no? Incluso, obviamente, ser retirados del puesto de venta, ¿no? Inutilizados, ¿no? Eh, para evitar que pueda contaminar a los demás productos que están allí almacenados, ¿no? Y vuelvo a repetir, teniendo en cuenta también, entonces, las condiciones de expendio, en este caso la adecuada protección también de estos alimentos en materiales o empaque de expendio que debe ser en materiales de primer uso, ¿no?
evitando, por lo tanto, protegerlos en envases o papeles contaminados, ¿no? Bueno, vamos a ver lo relacionado a los puestos de venta de alimentos preparados. Es otro giro importante en los mercados, ¿no? De hecho, es importante destacar también nuestra riqueza gastronómica en nuestro país, también reconocer, así como tenemos los diferentes grupos de alimentos que hemos mencionado, el tema de asegurar precisamente su adecuado cumplimiento en lo que es calidad y inocuidad, igualmente en lo que son el rubro de comidas preparadas. De hecho, hay que destacar muchos puestos de venta de, comidas preparadas, incluso reconocidas, incluso por algunos, por chefs famosos, como por ejemplo Gastón Acurio, u otros chefs reconocidos que también han destacado generalmente puestos de venta de varios mercados en general de nuestro país, donde, por ejemplo, se caracteriza por tener, por lo tanto, ser preparaciones gastronómicas, obviamente, muy agradables, bien presentadas y que tienen, por lo tanto, esa riqueza cultural que nos identifica incluso a productos procedentes, por ejemplo, de la costa, sierra, selva, ¿no? Tenemos también mucha ventaja y un reconocimiento mundial precisamente a partir de la gran variedad de preparaciones alimenticias que tenemos, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y tenemos en este caso, pues, insumo, materia prima, pues, igualmente de calidad que nos aseguran precisamente preparaciones muy agradables, ¿no? Inocuas, que lo que se busca precisamente es que sean inocuas, agradables, nutritivas también, ¿no? Contemplando precisamente este ámbito importante en lo que es la alimentación para la población, ¿no? Entonces, las recomendaciones en el tema de los puestos de expendio de comidas preparadas, pues también radica en el tema de ordenamiento, limpieza, buenas prácticas, ¿no? Tener en cuenta que también para la elaboración de estas comidas destinadas a un consumo inmediato, ¿no? Hay un tiempo mínimo desde lo que se elabora el alimento hasta que se consuma y la norma establece claramente que no debe ser mayor a las 2 horas. Esto es importante, es decir, que debemos de evitar tener preparaciones anticipadas y tener el alimento en algunos casos se observan que a veces lo tienen por más de 4 horas, etcétera, ¿no? Entonces, claramente se establece entonces un tiempo mínimo, vuelvo a repetir, entre lo que es elaboración y consumo. Más aún, si vuelvo a repetir, hemos estado y seguimos todavía, aún con el cambio de estación, seguimos todavía teniendo temperaturas altas, ¿no? Más aún, imaginémonos en lugares de nuestro país, como por ejemplo en la selva, donde las temperaturas son bastante elevadas igualmente, ¿no? Entonces, o en el sur de nuestro país, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también entonces tener en cuenta estos aspectos orientados precisamente a evitar la contaminación de los alimentos y que puedan afectar la salud de las personas. Entonces, en el caso de las comidas una vez preparadas, y en todo caso, obviamente, si hay un tiempo que no debe ser mayor a 2 horas y de pronto, obviamente, hay un enfriamiento del producto, si vamos a calentar la comida, esta debe ser sometida a unas temperaturas superior a los 70 grados centígrados, ¿no? En este caso, incluso si podemos hablar que puedan llegar a la ebullición, mejor todavía, ¿no? Entonces, pero como vemos, las temperaturas deben superar la zona de peligro. Eso es muy importante para precisamente asegurar la destrucción de los microorganismos, ¿no? Eh, Generalmente hay que tener mucho cuidado y eso viene por el tema de lo que es la vigilancia y el cuidar y el evitar eh, malas prácticas que puedan contemplar a problemas que puedan eh, afectar la salud de las personas, también constituir de pronto un desprestigio también para el, el conductor del puesto de expendios. Generalmente las preparaciones son del día, tienen un tiempo límite, ya lo hemos visto, pero igualmente aquellas preparaciones que no hayan sido vendidas en el día, ¿no? No pueden de ninguna manera ser vendidas en los días posteriores, ¿no? De ninguna manera, ningún tipo de insumo o ingrediente que se haya intervenido en la preparación del día
¿no? Pueden utilizarse posteriormente, ¿no? Incluso las preparaciones, sobre todo tener en cuenta las preparaciones de alto riesgo, como las cremas, por ejemplo, las entradas, ¿no? Que son, por ejemplo, preparaciones de alto riesgo porque llevan de pronto eh, huevo, queso, ajíes, etcétera. Entonces son, por lo tanto, alimentos de muy alto riesgo. Entonces aquí presupone que también se debe asegurar la limpieza y desinfección, por ejemplo, de las tablas de picar, de los equipos que se utilicen. Aquí tenemos puestos de venta de comidas preparadas, pero también mercados que tienen puestos de venta de jugos de frutas, por ejemplo, o zumos de frutas, extracto de frutas, que también incluso venden también los desayunos, ¿no? Y entonces vemos precisamente que en todos los mercados en general, obviamente tienen el giro de lo que son comidas preparadas y tienen los diferentes tipos de menúes que ofrecen al público consumidor y que son precisamente también muchos de ellos tienen ya un reconocimiento, tienen clientes fidelizados que ya los conocen, que van a consumir de repente un rico ceviche a un puesto de venta de comidas preparadas de productos marinos, o igual que va a comer comida de la selva, o de repente comida de una zona, de cualquier zona de nuestro país, donde vemos que hay igualmente una gran variedad gastronómica que se ofrecen a los comensales, ¿no? Pero que igual, vuelvo a repetir, los factores de riesgo son igualmente contemplados a ser considerados, son de mediano riesgo, ya lo hemos visto, son por lo tanto que debemos de nosotros tomar en cuenta todo lo relacionado también igualmente a la presentación, a buenas prácticas manipulación del conductor del puesto, quien debe asegurar estar en buen estado de salud, adecuadamente uniformado, que se lave las manos todas las veces que sea necesario y que realice prácticas de limpieza y desinfección frecuentes, ¿no? Bueno, igualmente, así como tenemos el cuidado en lo que son temperaturas altas con el tema de alimentos con tratamiento térmico, ¿no? Tener en cuenta también que, por ejemplo, las preparaciones frías, como por ejemplo cuando se preparan las cremas de alto riesgo o entradas que requieren cadena de frío, ¿no? Como por ejemplo el preparar una causa rellena, una palta rellena, de pronto una papa a la huancaína, eh, o las diferentes tipos de cremas como mayonesas, los diferentes tipos de ajíes, ¿no? Deben de ser, una vez preparados, deben mantenerse en temperatura de refrigeración hasta su utilización y dejar, no tener la mala práctica de prepararlo y dejarlo a temperatura ambiente por tiempos prolongados. En muchos casos observamos precisamente que al consumir estas preparaciones ya se encuentran en grado de alteración, fermentación, etcétera, no siendo obviamente apto para consumo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que cuidar que toda esta gran variedad de preparaciones frías deben de ser mantenidas entonces en la cadena de frío adecuada, ¿no es cierto? Igualmente ya hemos hablado del tema de expendio de fruta, de jugos, bebidas, ¿no? Es cierto que se preparan también teniendo el tema de cuidar el que procedan que se asegure la calidad del agua, ¿no? Y sobre todo en el caso de esas preparaciones con frutas, deben estas estar adecuadamente lavadas y desinfectadas. Para eso se utilizan, por lo tanto, desinfectantes eh, muy comunes de uso ya bastante expandido, que es el caso del hipoclorito de sodio, la lejía, que se utiliza como un desinfectante para el caso de frutas, vegetales, como para igualmente para superficies, equipos, instalaciones, etcétera. Bueno, generalmente también en el tema de el manejo de estos tipos de alimentos, ¿no es cierto? Una vez preparadas deben mantenerse lo ideal es tener, por ejemplo, estas exhibidoras, ¿no? Equipos de frío, exhibidoras,
¿no? En la cual se deben de mantenerse este tipo de preparaciones, ya sea para el rubro, por ejemplo, de fruta, vegetales o preparaciones frías que ya hemos mencionado, entonces tenerlas en estos equipos. Idealmente deben de estar bajo esta cadena de frío, lo que denominamos en algunos casos para servicios de alimentación los salad bar. Bueno, en estos casos esos equipos que mantienen son equipos de retención en frío, donde van a poderse mantener hasta su utilización, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, igualmente la operatividad de los equipos, limpieza, desinfección, temperatura adecuada para poder asegurar entonces el servido de estos diferentes tipos de preparaciones. Bueno, en el caso ya hablamos de la zona de atención, por ejemplo, generalmente el mobiliario que tienen en los puestos de expendio de comidas, ¿no es cierto? Tenemos que asegurarnos que las superficies en contacto con los alimentos estén adecuadamente limpias y desinfectadas, ¿no? Acá hablamos, por ejemplo, de las mesas, pueden ser, generalmente son de mayólicas, ¿no es cierto? Hablamos también, obviamente, de la limpieza de las sillas, de todo el mobiliario que se va a utilizar, de las superficies, en este caso también hablamos de los utensilios, que igualmente deben estar adecuadamente lavadas y desinfectadas y no tener, por ejemplo, vajilla despostillada, rota, rajada, etcétera, que deben ser, por lo tanto, eliminadas, ¿no? Se tiene entonces, en ese sentido, que estar verificando periódicamente el estado de las vajillas, también el estado de los utensilios igualmente adecuadamente lavados, desinfectados, secados para su utilización, ¿no es cierto? Y también utilizar accesorios para, en el caso del servido, como las pinzas, los tenedores, en este caso, que igualmente cumplan dicha función. Bueno, en el tema de puestos de venta de abarrotes, también tener en cuenta, generalmente son alimentos principalmente industrializados, ¿no es cierto? Generalmente, obviamente, en el caso de alimentos industrializados, son alimentos que deben contar con registro sanitario otorgado por DIGESA, fecha de producción, fecha de vencimiento, número de lote, es decir, verificar todas las características del rotulado del producto, que la envoltura esté en buen estado, no esté, por ejemplo, rota, manchada, húmeda, en mal estado, de repente las latas estén abolladas, oxidadas, etcétera. Son, en este caso, con malas condiciones y malas productos no conformes que de ninguna manera podrían comercializarse en los puestos de abarrotes. Algo que les quiero comentar como alcance es que los puestos de venta de abarrotes en muchos casos cometen el error de sobresaturarse, sobreestoquearse. Al tener un sobreestoqueamiento de productos, eso en muchos casos hace que no haya un adecuado control, ¿no? Entonces, por lo tanto, dificulta una adecuada rotación. Es, lamentablemente, en muchos casos se observan precisamente puestos de expendio que se puedan encontrar productos vencidos, ¿no? Porque, como les decía, falla ahí el control, ¿no? Se puedan encontrar productos también incluso en mal estado, es decir, no hay, por lo tanto, unas adecuadas condiciones de almacenamiento, sobre todo control periódico que se debe llevar a cabo de dichos productos antes incluso, obviamente, de poderlos tener en los estantes de almacenamiento, ¿no? Todos los productos deben estar en estantes, sobre estantes, parihuelas, ningún producto sobre el piso, y como les decía, todos deben ser de procedencia conocida, es decir, contar con un registro sanitario, ¿no? Y fecha de producción y consumo, de expiración, y sobre todo estar en buen estado, ¿no? Generalmente entonces los puestos de venta igualmente tienen que estar, cumplir con las buenas condiciones de limpieza, desinfección, ordenamiento, iluminación, etcétera. También los puestos de venta de abarrotes, algunos venden también productos que requieren cadena de frío, como por ejemplo yogurts, productos lácteos, embutidos, de repente ya empacados, pero que requieren cadena de frío.
Entonces, también incluso algunos puestos de venta tienen cortadoras porque de pronto compran los moldes de embutidos que los van cortando de acuerdo al requerimiento del cliente, entonces hay una comercialización al por menor y bueno, se las venden en gramos, etcétera, y por lo tanto hacen un fraccionamiento de dicho producto, entonces tenemos que cuidar que los equipos, las superficies el material del envase, ¿no es cierto?, sea de grado alimentario, y obviamente pues se cumpla con las buenas prácticas igualmente, ¿no es cierto? Y bueno, aquí les voy a solamente unos minutos pasar algunas fotografías que les decía de una visita que realizamos. Tuve oportunidad de participar en un taller con OPS, un taller regional, eh, precisamente sobre el tema de el enfoque tradicional de los mercados y con el enfoque en salud y trataba precisamente la experiencia que se tienen en mercados de abastos en diferentes países de la región y se trabajaba sobre una guía de aplicación de enfoque en riesgo precisamente para poder evaluar y calificar los mercados en general, ¿no? La situación de los mercados en general, como les decía, algo a destacar positivo que podía referirles es el tema de el adecuado mantenimiento de la cadena de frío, que les decía en los diferentes tipos de productos, ¿no? No hay ningún producto que no lo mantengan en cadena de frío, no existe el tema de control, de tenerlos, perdón, a temperatura ambiente, ¿no? Y bueno, después posiblemente en la siguiente les voy a compartir algunas otras experiencias también, o de incluso de algunos mercados también de nuestro país. Y bueno, creo que hasta allí ha sido mi participación en la sesión de hoy. Y bueno, voy a pasarles si es que tuvieran algunas preguntas por hacerme. Muchas gracias. Acá tenemos varias preguntas, Sí. que se han ido sumando. Por favor, Quique, pon las preguntas para que pueda visualizarlo la ponente. Aquí Buenas tenemos noches. acá, bueno, Buenas noches. Ah, sí, disculpa, tengo una preguntita para hacer. Al inicio de la locución se habló sobre la parte de abasto y mercado. Bueno, de hecho toda la ponencia fue sobre eso, ¿verdad? Pero la pregunta en sí es, en parte a la parte de las municipalidades, el área de fiscalización, ¿cómo debería de aplicar las sanciones referente al artículo número 631 del MINSA a los abastos y mercados que no cumplan con la normativa? Ok, sí, bien, mire, sobre el tema que tenemos una nueva normativa, lo que tiene que darse por parte de las municipalidades en el ámbito ya de fiscalización es actualizar su reglamento de aplicación de sanciones. Es de muy importante porque a la vez que ha salido esta normativa, las municipalidades, que son los organismos de vigilancia, tienen que actualizar también sus ordenanzas acorde a la norma de cumplimiento obligatorio. Eh, por lo tanto, en ese sentido, estamos hablándoles que la variedad es en el sentido de que tienen que implementar, por ejemplo, los principios generales de higiene. Sin embargo, comentarle que en la actualidad también las municipalidades, todas las municipalidades tienen su régimen de aplicación de sanciones. Claro, están desactualizadas, pero hay aspectos que sí establecen tipificación de sanciones. Por ejemplo, en el ámbito de higiene, en el ámbito de plagas, en el ámbito por ejemplo, el tema carencia de agua, de los puestos de expendio que no cuenten con agua, desagüe, el tema también de alimentos que se encuentren expirados, que se encuentren en mal estado. Hay tipificación de sanciones que las municipalidades lo deben de cumplir como una medida de seguridad sanitaria precisamente a los establecimientos que incumplen las disposiciones sanitarias con las que están contando a la fecha y la recomendación es que la actualicen, actualicen a través de una ordenanza y también por ende actualicen su tipificación de sanciones teniendo en cuenta esta última normativa. Muchísimas gracias, bien, bien agradecido y satisfecho con la respuesta. En el caso de que, caso mío personal, que me interesaría también
acreditar para obtener el certificado de ustedes, ¿cómo hago? Por la capacitación de hoy. Positivo, positivo. Me interesa la capacitación de hoy y la de la próxima semana me interesa tener certificado de ambas. Sí, bueno, allí directamente con mi colega Artur, creo que él les ha puesto ahí un WhatsApp eh, donde puedan en este caso remitir sus datos. Me imagino que lo han hecho al momento de inscribirse y bueno, allí le comentan que requieren el certificado por la participación en la capacitación tanto de hoy como de la semana siguiente. Agradecido, agradecido. Muchísimas gracias. De verdad, bastante agradecido por todo el conocimiento que ha impartido la noche de hoy para con todas las personas que hemos estado atentos. Y bueno, esperaremos la próxima semana para la próxima. Muchísimas gracias. Feliz noche y que Dios le bendiga. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Colega Pati, tenemos varias preguntas, así que le sugiero en todo caso, porque ya estamos por terminar, sea breve en sus respuestas. Ok. Tenemos acá de María Esther Nino, que dice que pregunta si esta norma se puede aplicar en la feria de los alimentos, por ejemplo, las que organizan las municipalidades y las de PROMPEU. Claro, la respuesta es que sí, por supuesto. Las ferias de alimentos también representan comercialización y expendio de alimentos, incluso, si bien es cierto, de forma temporal, ¿no? Pero igualmente estas ferias que deban estar para su funcionamiento tienen que tener una autorización y obviamente tienen que cumplir con todo lo que está establecido en esta normatividad, que obviamente se aplica de forma similar, dado que en las ferias comercializan pues también, por ejemplo, verduras, frutas, carnes, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente sí, pues, por supuesto, podemos aplicar esta normativa a las ferias. Denis Lino consulta, dice, ¿qué tiempo tienen que estar colgados los pollos para la venta? Lo menciona por la cadena de frío. Ah, ok. Sí, claro, la verdad debería ser el tiempo mínimo posible. No deberían incluso estar colgados. Como le decía, lo que deberían asegurarse que los pollos, una vez reseccionados en condiciones de refrigeración, estos pollos deben ser trasladados. Los puestos de venta deben de tener exhibidoras, exhibidoras en cadena de frío y los pollos deben ser colocados, así como lo mostré en la diapositiva al final, deben ser colocados en estas exhibidoras. Deberían evitar que estén colgados a temperatura ambiente. Eso aminora su tiempo de vida. Omar consulta, SENASA es la entidad que se encarga de realizar análisis de insecticidas presentes en las verduras y frutas que se venden en los mercados y además con respecto al pescado, ¿qué entidad se encarga de hacer el análisis de histamina? Ok, sí, SENASA efectivamente se encarga, efectivamente ellos son el organismo, la autoridad sanitaria responsable de efectuar los análisis de plaguicidas y metales pesados en las verduras y frutas, todo lo que es alimentos de origen tanto animal y vegetal, pero en el caso específico de verduras y frutas, efectivamente ellos se llevan a cabo estos análisis, cuentan con un laboratorio, y en el caso de los pescados, bueno, Sanipes se encarga, por lo tanto, de verificar las características de calidad organolépticas y de temperatura. Ahora, de realizar el análisis de estamina, tendría que realizarse, no lo hace Sanipes, tendría que realizarlo a través de un laboratorio acreditado. Carmen Rosa, ¿son las municipalidades las únicas instituciones que supervisan los mercados? Sí, por ley, por el Decreto Supremo 007 del 98, son las únicas encargadas de realizar la vigilancia sanitaria a los mercados. Humberto José, ¿cuál es el documento de declaración jurada de gasterópodos marinos? ¿Quién los emite? Lo emite Sanipes. Ellos emiten esa declaración de extracción de estos gasterópodos, o sea, ellos son la autoridad competente porque demuestran en este sentido que las condiciones de extracción garantizan que por lo tanto no sea en un ambiente marino contaminado, etcétera. Entonces, sin quien se encarga de este documento es Sanipes, de emitir Denis ese dice, documento es Sanipes. Denis menciona si la municipalidad desea apoyo en un operativo de pollos beneficiados, ¿a quién lo solicita? ¿A Vigesa o Senasa? Ya, ok, ya. Sí, en este caso debería en este caso solicitarlo si ese tema de comercialización
No es cierto que estamos hablando de operativo de pollos beneficiados. Si hablamos en el mercado, solicitarlo a DIGESA. Si es un centro de acopio, debería solicitarlo a SENASA. José Díaz, ¿cuál es la norma sanitaria de mercados de abasto? Ya lo mencioné, la NTS número 205, MINSA, DIGESA del 2023. Héctor, esta normativa ya no menciona el CAS. ¿Qué ocurrió? ¿Acaso no cumplió con su cometido? Menciona Héctor. Sí, yo debo mencionar que sí, así como he mencionado las cosas positivas, sí, de pronto un poco que no refiere tanto efectivamente al comité de autocontrol. Sin embargo, se entiende que cuando hablamos de implementación de los programas prerequisito, conlleva que se deba de trabajar, porque esto ya fue conformado en los diferentes mercados, el comité de autocontrol, y son los llamados a poder trabajar con ellos esos temas de implementación, porque involucran a los representantes de los diferentes giros del mercado. ¿Qué le menciona? Una consulta en los restaurantes aplica que las preparaciones deben ser del día o hay excepciones. No, todas las preparaciones que se, que se expenden en los restaurantes tienen que ser del día. No está permitido preparaciones anteriores, tiene que ser del día. Humberto, ¿cuál es el tiempo de vida útil de las mayonesas, mostazas, ajís, salsas, cremas? De acuerdo a la normativa, en el caso de restaurantes, y bueno, en generalmente preparaciones caseras, que es lo que estamos hablando, son preparaciones que deben ser consumidas en las 24 horas. Menciona Denis un comentario sobre los puestos de comida en la selva y también sugiere que Digesa debería tomar acción por su cierre temporal. Menciona que ahí venden pescado al costado del baño. Claro, esto tendría que tomar acción la municipalidad, quien debería clausurarlo, ¿no? Porque no está cumpliendo con las mínimas condiciones sanitarias adecuadas. Beltrán menciona los puestos que venden condimentos preparados, como el culantro licuado, cremas y otros deben emplear la cadena de frío. Sí, disculpen que no lo mencioné, pero claro, precisamente los puestos de expendio de estos tipos de salsas, cremas, preparaciones que realizan, sí, por supuesto, tienen que tener una exhibidora en cadena de frío. Tania, con respecto a las frutas, ¿en qué material se tendría que poner para que no estén en cajas de madera con periódicos? A las frutas, como menciona con Tendrían que respecto a estar las en frutas. jabas plásticas. Ya, bueno. Y el Carmen, los pollos beneficiados son trasladados hacia los mercados en transportes como motos, camionetas, etcétera, pero no mantiene la cadena de frío. ¿Quién supervisa esta actividad? Lo debería supervisar las municipalidades, puesto que están a cargo del transporte de los productos hacia los mercados. Perfecto. Muy bien, entonces te damos por terminado la parte del